Hola currantes, quiero que leáis el siguiente titular. Un juez fuerza a Barcelona a autorizar 120 pisos turísticos en un mismo bloque. Y no son pisos normales, sino que encima son pisos de protección oficial. Se entiende que esto es por una brecha jurídica, dicen un despiste, negligencia, etc. Y se está dando porque la empresa propietaria, que es la inmobiliaria Gallardo, tramitó su conversión en pisos turísticos cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en septiembre del 2019, anuló la primera versión del PUAT, que era un plan diseñado para limitar el crecimiento de camas turísticas en la ciudad de Barcelona. Así que después de varios entresijos legales, el juez da la razón a esta empresa, a esta inmobiliaria, que esta sí que es un gran tenedor, no personas que tengan 3-4 inmuebles. Así que en el vídeo de hoy te quería enseñar esta noticia, la veremos un poco más en detalle, cuál es el impacto real que va a tener en esta gente que se van a quedar sin hogar, cómo se va a complicar la situación por culpa de la nueva ley de vivienda que, si se aprueba, puede ser muy perjudicial para justamente este tipo de familias que se quedan desprotegidas. Y finalmente veremos una simulación que te va a enseñar por qué mucha gente puede optar por intentar buscar alquilar su vivienda usando el método del alquiler turístico en lugar del tradicional, sobre todo viendo las disparatadas diferencias que hay cuanto a rentabilidad, y más aún viendo que el gobierno por ahora no incluye este tipo de viviendas de alquiler turístico en la ley de vivienda. Si miramos en detalle esta noticia, vemos que este edificio en particular tenía 120 familias que estaban viviendo en régimen de alquiler, de las cuales 20 tenían contratos de renta antigua, es decir, unos contratos que se firmaron hace muchísimos años y que probablemente tenían un importe a pagar de alquiler muy inferior al que se pagaría actualmente. Estamos hablando de que hay mucha gente mayor y mucha gente que tiene contratos temporales. De hecho, hasta finales de 2022 no han empezado a considerar la renovación de todo el bloque como posible alquiler turístico, y en los últimos meses han ido incluso renovando algunos contratos de alquiler por periodos de hasta 7 años. Sin embargo, toda esa gente que ha renovado no solamente está pagando ahora un importe bastante elevado, sino que van a tener que convivir durante este tiempo con todas las obras de remodelación de los diferentes apartamentos para adaptarlos a las normativas para poder alquilarlos a los turistas. Y además luego van a tener que aguantar el ruido y movimiento que va a conllevar tener un edificio lleno de personas que están ahí temporalmente para visitar la ciudad de Barcelona. La previsión es que cada uno de estos apartamentos se va a poder alquilar por noche por un mínimo de 270 euros, siendo la media unos 300 euros por noche. Aunque se puede llegar a pagar hasta 650 euros, por ejemplo, para atender turistas que vienen por eventos en particular, como por ejemplo conciertos de Coldplay, que vendrá a la ciudad de Barcelona a finales de mayo, u otros eventos. Pero que estamos viendo que son rentabilidades brutales, como luego te voy a enseñar en un Excel para que te hagas una idea. Este es el inmueble, ¿vale? Todo este inmueble con los balcones rojos es el que se va a convertir completamente en un edificio para turistas. Es un inmueble que está bastante cerca de lo que sería la Plaza España de Barcelona. El Parque Miró está aquí, lo cual es una atracción turística bastante interesante. Y se encuentra en una de las entradas de la ciudad, que sería la Plaza España, que está muy bien comunicada también con el aeropuerto, por lo cual va a ser un inmueble que muy probablemente va a tener bastante facilidad para alquilar a cualquier persona y no creo que tenga muchos periodos vacíos. Para esta empresa le va a salir genial porque van a poder alquilar todos esos inmuebles con grandes rentabilidades. ¿Qué sucede con estas familias? ¿Dónde van a ir? Imaginemos que quieren alquilar un inmueble en la misma zona en la que estaban viviendo. ¿Cuánto tendrían que pagar a día de hoy? He hecho un pequeño dibujo de la zona donde se ubica este edificio y vemos que actualmente hay 117 casas para alquilar, 117 pisos, diferentes inmuebles. Si miramos más de cerca, vemos que los precios que se están alquilando los inmuebles rondan los 1.500, 2.200, 2.400, alguno por 1.050. Si entramos en alguno de ellos, vemos por ejemplo 1.190 euros al mes. Y si miramos, se ha publicado hace un día y actualmente tiene ya 19 contactos por email, 380 visitas. Y claro, ¿qué es lo que va a suceder además con la nueva ley de vivienda? El primer impacto va a ser que si aquí teníamos 100 y pico viviendas disponibles, con la nueva ley de vivienda es muy probable que este número descienda porque habrá muchos inversores que van a decidir sacar las viviendas del mercado o van a optar por otras modalidades de alquiler. Quién sabe si alquiler turístico, si se permite obtener la licencia.
Por lo que encontramos aquí una situación bastante posible que pueda empezar a suceder si se dan situaciones parecidas. Esto es un caso bastante extremo, pero que no nos dice que esto se pueda ir repitiendo de otras maneras, de viviendas que se van reutilizando de otras formas, de manera que podamos maximizar la rentabilidad de la inversión. Si miramos solamente la cantidad de turistas que visitan la ciudad de Barcelona, aunque esto se puede repetir en otras ciudades también de todo el estado, vemos que solamente en 2022 ya han venido más de 2.300.000 personas. Las personas de media ya se quedan unas 4 noches aproximadamente, por lo que estamos viendo que es una media de unos 10 millones de pernoctaciones solamente en Barcelona en pisos turísticos legales. Claro, una persona, un pequeño inversor que diga, oye, tengo un piso disponible, ya pueda ser en Barcelona o en otras ciudades, dirá, ¿qué hago? ¿Lo invierto como vivienda habitual, sabiendo todas las restricciones que voy a tener a partir de que se apruebe muy probablemente la ley de vivienda? ¿O bien opto por otras modalidades de alquiler que también den buenos frutos, que no tengan esas restricciones y que, como veremos ahora, puede dar un beneficio 6-7 veces superior a lo que sería el alquiler tradicional? Para ello he creado una pequeña simulación. Este archivo lo tienes disponible abajo en el post del Excel de rentabilidad inmobiliaria, donde puedes hacer todas las pruebas que tú quieras. Aquí no nos centremos en el precio de compra, ¿vale? He puesto 200.000 euros, pero sé que esto no es para nada realista en Barcelona. Simplemente quiero que nos fijemos luego en lo que serían los gastos que pueda tener un inmueble alquilado a turistas y la rentabilidad que se pueda obtener de él. Para ello he puesto unos gastos bastante bajos de lo que sería mantenimiento, pero sí que he puesto unos gastos que serían de 50 euros por día ocupado de ese inmueble, considerando una media de 20 estancias por mes. Haciendo esto, y luego si por ejemplo tuviéramos que por cada estancia ingresamos 200 euros, que hemos visto que sería muy superior, que serían 260, 300 en el caso de ese apartamento, incluso más cuando hay eventos, claro, tendríamos un cash flow, ¿vale?, que sería de aproximadamente 2.700 euros o 2.200 si ya descontamos también lo que sería el importe de la hipoteca. Esto nos da un roce, en este caso es un roce muy alto porque claro, he puesto el importe de compra relativamente bajo en comparación con el mercado, pero una rentabilidad, un roce de 55%, pero una rentabilidad anual neta aproximadamente de un 15%. ¿Qué pasaría si lo destinamos a alquiler tradicional, a vivienda habitual? Tenemos los mismos números de financiación para la compra del inmueble, y lo que tenemos luego es que he eliminado el coste de mantenimiento que teníamos en un piso turístico y he puesto que se ingresaban unos 1.200 euros al mes, lo que no sabemos si esto va a ser así o se va a reducir a causa del cálculo de índices de precios que puedan haber en la ciudad o en la región. Esto nos dejaría un cash flow de 950 euros, pero un free cash flow descontando el importe de la hipoteca de 400 euros. O lo que es lo mismo, rentabilidad de un 5% y un roce de un 19%. Como te digo, esto es un cálculo súper estimado, no tiene para nada que ser realista, pero es muy posible que sean números que no se alejen demasiado de la realidad. Al final estamos viendo inmuebles que se alquilan por noche a esos precios, la tasa de ocupación es muy alta en la ciudad y luego vemos que los precios medios de alquiler que hemos visto antes en Idealista era de unos 1.200, 1.300, 1.400, pero que esto con el tope de precios de alquiler pues seguramente bajará. Si lo miramos gráficamente queda mucho más fácil de entender. Vemos la opción 1 que era alquiler turístico, donde teníamos una rentabilidad neta de un 15%, y luego tendríamos el alquiler tradicional donde la rentabilidad sería de un 5%. Pero Dani, a ver, tienes que tener en cuenta las reformas que tienes que hacer en el inmueble para alquilarlo a turistas, además de las bonificaciones fiscales que tiene alquilarlo por vivienda habitual. Vale, hagamos unos pequeños cambios. Ahora he añadido 30.000 euros a lo que sería lo que es el precio del piso entero, contando que haremos una reforma de eso, de 30.000 euros y la financiamos junto con la hipoteca. Esto nos dejaría al final de todo un free cash flow de 2.000 euros y la rentabilidad neta se nos quedaría en 12,83, es decir, todavía muy superior a lo que veíamos con el alquiler tradicional. Todos estos números son antes de impuestos, es decir, luego tenemos que pasar por caja. No me gusta mucho hablar de la fiscalidad porque es muy relativa, va a depender mucho de los inquilinos que hayan, de también las nuevas regulaciones que puedan existir.
Lo que también causa mucha inseguridad jurídica es el hecho de que si tú implementas una ley de vivienda, no sabes si, por ejemplo, a cabo de un año te la van a cambiar, a cabo de 2 años van a quitar alguna bonificación o van a reducir los porcentajes, que esto ya lo van haciendo, que antes era el 60% de la vivienda que te quedaba libre de impuestos según unos criterios, ahora es un 50%, luego si alquilas a jóvenes menores de 35 años también hay una serie de bonificaciones, pero todo esto va oscilando, por lo que no te puedes basar en lo que sucede hoy, porque igual de aquí 10 años no tienen nada que ver. Aquí vemos los números brutos y luego ya veremos cómo se adaptan fiscalmente. Finalmente me gustaría acabar el vídeo con esta pequeña reflexión, y es que según este artículo en España se necesitan más de 1,2 millones de viviendas para cubrir la demanda. Pues bien, si lo que queremos es que hayan tantas viviendas en alquiler, lo que hay que fomentar es que todas las personas que tienen viviendas vacías se sientan protegidas y se sientan que van a poder invertir, van a poder rentabilizar esa inversión, van a estar seguros, no van a tener hachazos fiscales, porque si no lo que va a suceder es que muchas personas van a decidir cambiar la modalidad de alquiler, van a buscarse otras modalidades, como veíamos del alquiler turístico, por ejemplo, que vemos que puedes tener 3-4 viviendas, no ser un gran tenedor y obtener una rentabilidad. Necesitarías 10-15 viviendas para obtener números parecidos. Y si no fomentamos que salgan todas esas propiedades en el mercado, lo que va a suceder es que el ratio de número de viviendas y personas que necesitan un alquiler se va a ir desajustando y va a haber muchísima gente que va a tener que verse obligada pues, a alquilar una habitación, a alquilar un piso en sitios donde no querrían alquilar o se van a ir del país. Espero que te haya gustado el vídeo, como siempre te agradezco un like y un comentario para que el algoritmo de YouTube diga, oye, este vídeo está bien, vamos a enseñárselo a más gente. Yo creo que es necesario que tengamos todo este tipo de información para saber qué es lo que está sucediendo a día de hoy en el mercado inmobiliario. Y no olvides suscribirte, tienes por aquí el logo del canal y YouTube te recomienda este vídeo que seguro que te va a interesar. Un saludo.